Bendiciones, Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Bendigo tu casa, tu familia, tu hogar. Espero en Dios que esta semana Dios te sorprenda maravillosamente. Hoy vamos a continuar con el capítulo de Romanos y vamos a ver Romanos 4. Yo le he puesto fe u obras. En Romanos 4:3 dice: le creyó Abraham a Dios y esto se lo tomó en cuenta como justicia. Mira qué importante, le creyó Abraham a Dios y dice que el creerle a Dios, esto se le tomó en cuenta como justicia para Abraham. ¿Por qué se le toma en cuenta como justicia? Por su fe. No por las obras, sino porque él creyó en Dios. No por obras, no cuántas obras hizo Abraham, sino fue por la fe que Dios dijo: este es un varón justo delante de mí. En Génesis 15:6, vamos a Génesis, en capítulo 15, versículo 16, dice: Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justo. Imagínense, Abraham creyó al Señor y dice que el Señor lo reconoció como justicia. No es por las buenas obras que Abraham haya hecho, sino por su confianza en el Señor. Es una justicia obtenida por medio de la fe. El ejemplo que nos da Abraham es que nosotros debemos de ser justos, no por las obras que tú hagas, no por las obras que yo haga, sino por medio de nuestra fe en Cristo Jesús, por medio de nuestra fe en el Señor. Es nuestra fe que hace que seamos justos delante del Padre. Si en este momento nos preguntara, ¿cuánta fe tienes? Y de acuerdo a esa fe, serás justo delante del Padre, ¿qué responderías? Si alguien te pregunta, dime cuánta fe tienes tú en este momento. Y esa cantidad de fe que tú tengas, esa será la cantidad de justicia que tengas delante de Dios. Entonces, ¿qué hacemos? Somos muy dados a responder rápido. Yo tengo mucha fe, me sobra la fe. O sea, soy justo, yo soy un hombre o una mujer justa. Pero cuando estamos en medio de dificultades, ¿podemos decir lo mismo? Cuando estás en un aprieto que no sabes por dónde es la salida, que no sabes si es a la derecha o a la izquierda, qué decisiones tomar, ahí es la pregunta: ¿tienes fe ante Dios? Ahí tienes fe para decir que eres un hombre justo delante del Padre. A veces decimos, es que oro y Dios no contesta mi oración, oro y oro, yo no veo que Dios haga nada, y nos ponemos de esa manera dudando, y es increíble cómo nosotros con una prueba empezamos a dudar del Señor. Entonces no es tal nuestra fe. Tenemos que entender, no podemos decir que somos personas de fe cuando todo está bien, pero cuando está todo mal, ahí es de verdad si realmente tú eres un hombre o una mujer de fe. Abraham fue llamado padre de multitudes de naciones, no por hombres, sino por Dios mismo. Mire qué privilegio. Dios le dijo: serás padre de naciones, de multitudes. El privilegio que tuvo Abraham. ¿Y qué llevó a Abraham a tener ese privilegio? Su fe le trajo la gracia de Dios a su vida. Su fe hizo que la gracia de Dios estuviera sobre Abraham. En el versículo 6, David habla de lo mismo, cuando Dios le atribuye justicia a alguien sin la medición de las obras. Veamos en el versículo 7, dichoso aquellos a quienes se le perdonan las transgresiones y se le cubren los pecados. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Wow, dice que es dichoso, una persona bendecida porque el Señor no le tomará en cuenta su pecado. Ninguno de nosotros podremos borrar nuestros propios pecados. Nosotros no podemos borrar nuestros pecados. Pequé, voy a borrarlos. No tenemos ese poder. El único que perdona nuestras transgresiones es Dios.
es Jesús, por medio de su sangre, por su muerte en la cruz, tenemos esa bendición. Nosotros ni con todo el dinero del mundo, ni por más influyente que seamos en la sociedad, solo Dios con su gracia y misericordia puede perdonar nuestros pecados. Es la bondad de Dios que es dada, no ganada. Es la bondad de Dios, es su bondad, un atributo de Dios, su bondad, y la es dada a nosotras y a nosotros. No es ganada, no es que tú te ganaste la bondad de Dios por tus obras, no, es dada por medio de Dios. Es lo que Dios nos da a través de Jesús, no por lo que nosotros podamos hacer para con Dios. Pero sí podemos ser agradecidos con Dios. ¿De qué manera? 1. Si Dios te perdona por gracia, por misericordia, hacia ti, hacia tus pecados, haz lo mismo. Perdona a los demás por gracia. Perdona a los demás sin condiciones, gratuitamente, sin esperar algo a cambio. Qué tremendo cuando alguien nos hace un daño o tú dices, aquí va a venir a pedirme perdón y estás esperando algo a cambio para dar un perdón. Dios no esperó nada a cambio para perdonarte. Dios te perdonó por gracia, por favor, por la misericordia infinita que Él nos da. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Lo mismo. Perdonar sin esperar nada a cambio. Hacerlo por amor al Padre, por amor a Dios, devolver un poco de tanto amor que recibimos de Dios. Nos toca devolver ese amor a aquellos que lo necesitan. ¿Como quiénes? Bueno, aquellas personas que te han dañado, que te hacen sufrir, aquellas personas que necesitan ayuda, necesitan la mano de alguien. Y estás tú para hacerlo. Estás tú. Tienes una persona tal vez en tu casa, en tu barrio, un vecino, una vecina, un primo, un familiar que necesita de tu perdón y tú no lo das porque estás esperando algo a cambio. No, Dios está esperando que tú actúes de una manera correctamente. Otra manera de ser agradecido con Dios es no juzgar a los demás por sus pecados. Ora por ellos. Y que la gracia de Dios que estuvo contigo esté en los demás. Veamos Tito 3, del 5 al 7. Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. El cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Así lo hizo para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. En otras palabras, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por misericordia. Nos salvó por su gracia, por su misericordia, por su favor. Veamos en Efesios 1, del 7 al 8. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. En nuestra condición de pecadores como seres humanos, que somos, se nos dificulta por nuestros propios medios cumplir en totalidad la ley del Señor. Es entender que todos somos pecadores y que siempre vamos a fallar. Esto aclara que no es por tus obras que puedas alcanzar el reino de los cielos, es por tu fe en el Creador de todas las cosas. Nos enseña que no son las obras, es la fe en el Señor, es la fe en Jesús, que tú recibes la gracia de Dios, la misericordia de Dios y el perdón de pecados. Juan 7:19.
¿No le ha dado Moisés la ley a ustedes? Sin embargo, ninguno de ustedes la cumple. ¿Por qué tratan de matarme? Jesús hablaba en ese momento a su pueblo, a los judíos, a su propio pueblo. Jesús les dice, no les ha dado Moisés la ley a ustedes. Sin embargo, ninguno de ustedes la cumple. ¡Qué tremendo! Dios le da su ley a su pueblo y su pueblo no la cumple. Pero sí juzga, sí critica, sí señala y no están cumpliendo lo que Dios pide. ¿Acaso nos pasa eso a nosotros? Sabemos la ley del Señor y no la estamos cumpliendo, pero exigimos que los demás la cumplan. Queremos que los demás lo hagan, pero nosotros no lo hacemos. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. No nos podemos equivocar. Tenemos que tener los pies sobre la tierra y entender cómo estamos llevando nuestras vidas, porque no podemos estar viendo a los demás y no estás viendo tu propia vida, cómo va, qué rumbo lleva tu vida. En el versículo 17 de Romanos 4, 17 al 18 dice: Así que Abraham creyó en Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó. Y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se lo había dicho. Dice que Abraham creyó contra esperanza, no tenía ninguna esperanza, pero él no le importó que no hubiera esperanza. Él creyó en una palabra de Dios. ¿Estás dudando en una palabra que Dios te dio alguna vez en tu vida? ¿Estás dudando de esa palabra que te dieron hace 5 años atrás? Hace 15 años y no la has visto cumplida? ¿Será porque tu duda ha hecho que esa promesa se retenga? No porque Dios ha querido, tal vez eres tú que la has retenido por tu falta de fe. Abraham creyó en un Dios que da vida. Sara no podía quedar embarazada. Y él, aún siendo adulto mayor, era imposible que naciera un hijo de la promesa de Dios. Pero no puso la mirada en las circunstancias, sino que le creyó a Dios. No dudó, no vaciló con su fe. La incredulidad deshonra a Dios. Si tú eres incrédulo, estás deshonrando a Dios. No le estás dando la honra ni la gloria, le estás dando deshonra. Qué duro cuando, por ejemplo, tú que eres padre, un hijo te deshonra. Qué duro es, ¿verdad? Es lo mismo que hacemos cuando no tenemos fe en Dios. Deshonramos a Dios. No le estamos dando la honra a Dios. 2. Fue justificado por su fe. Recibió la herencia por fe. Fue próspero por fe. No recibió nada por esfuerzo humano. Todo lo que Abraham recibió fue por la fe que tenía en Dios. Tuvo dificultades, montones de dificultades, pero no significa que no iba a recibir la promesa del Señor. Cuando Dios da una promesa, la cumple. Y por esa fe que él tuvo, Dios lo honró y le dijo que iba a ser padre de naciones. Él no estaba pensando en eso. Él solo quería tener un hijo, nada más. Y el Señor le dijo, por tu fe serás el padre de naciones. ¡Qué increíble! Dios siempre da más allá de nuestros pensamientos. Dios te va a bendecir más de tus pensamientos, más de lo que tú creas. Él da en abundancia, pero solo necesita ver tu fe, no son tus obras. No es por obras para que no te jactes de las obras que hiciste. Es por la fe en Él, por creer en Él. Eso honra al Padre y eso trae bendición a tu vida. ¿Estás justificado por tu fe en Dios, en Jesucristo? Quiero que te pongas a pensar si estás justificado delante del Padre por la fe en Jesucristo. Es el tiempo de hacer un alto en el camino y volver a la senda antigua. Es por fe, no por obras.
Caminemos por fe, así como lo hizo Abraham. Entendamos que es por fe, la fe en tu corazón, que el Señor lo dijo, el Señor lo cumplirá. La fe en tu corazón, que el Señor solo quiere lo mejor para tu vida. Yo quiero bendecir tu vida en el nombre de Jesús. Yo declaro una semana llena de bendiciones, los cubro con la sangre de Jesucristo, declaro que la presencia de Dios está con ustedes, la bendición de lo alto está con ustedes, en el nombre de Jesús, sus vidas, sus finanzas, su salud, todo lo que tengan en el nombre de Jesús es bendecido y prosperado, y declaro, Padre, que tú lo sorprenderás, y aquel que tiene fe verá la mano de Dios en su vida. Amén y amén.